Hola amigos, sean bienvenidos al primer programa de Diálogos Técnicos, aquí directamente del Centro de Capacitación Técnico Automotriz de Robert Bosch en Campinas. En este primer programa, que será más o menos de una duración entre 10 y 15 minutos, nosotros vamos a hablar de los inyectores de inyección directa para vehículos gasolina, conocidos en el mercado como inyectores GDI. Y para hablar de los inyectores, vamos a estar entrando un poco más en profundidad en lo que es el diagnóstico. Muchos de ustedes ya conocen cómo funciona un inyector gasolina, pero estas generaciones de inyección directa sin dudas que tienen algunas particularidades que vamos a explicar un poco aquí del lado teórico, pero después también vamos a pasar a hacer algunas pruebas prácticas para poder mostrar al vivo, en vivo, lo que realmente sucede en el paso de diagnóstico de un inyector de inyección directa. Bueno, aquí como ustedes pueden ver tenemos un rail de alta presión. Los vehículos de inyección directa trabajan aproximadamente con 150, 200 bar, 120 bar, depende un poco de la generación, pero todos arriba, acima, superando los 100 bar de presión. Esa presión es totalmente diferente a lo que es un vehículo de inyección indirecta o una inyección convencional. Por lo tanto, la tecnología que hay dentro de estos inyectores es un poco diferente. El hecho de tener que inyectar dentro de una cámara de combustión, en donde claramente vamos a estar con una alta presión y una alta temperatura, porque en el momento que el pistón está en su carrera de compresión, es muchas veces el momento en donde se realiza la inyección. Ese inyector va a tener que vencer la presión de compresión. Ese es uno de los motivos por el cual la presión de inyección tiene que ser tan elevada. Si miramos en un vehículo convencional, estamos hablando más o menos de 3 bar, y aquí, como acabé de comentar, más de 100 bar, hasta 200 bar, dependiendo un poco de la tecnología del vehículo. Pero bueno, el objetivo de hoy es hablar de los inyectores. Los inyectores son los componentes que tal vez más sufren en todo ese proceso de la inyección de combustible. ¿Por qué? Justamente porque tienen que estar en la cámara de combustión, tienen que estar en contacto con esa región que nosotros llamamos cámara de fuego. ¿Por qué? Porque hay mucha presión, mucha temperatura, y esos pequeños elementos, esos pequeños orificios responsables por la inyección van a estar sometidos a ese clima hostil, por decirlo de alguna manera. Entonces, es necesario saber cuando un inyector está o no trabajando correctamente. Eso lo vamos a ver un poco ahora en el taller. En nuestro taller, que utilizando equipamientos, aquí las instalaciones de Robert Bosch Campinas nos van a permitir mostrar una breve reseña de cómo se realiza un análisis. En este caso, en el programa de hoy, vamos a hacer el análisis de la curva eléctrica de un inyector de inyección directa. Acompáñenme entonces para el taller. Bueno, ya estamos aquí en el taller. Vamos a hacer la medición prometida. Vamos a medir un poco el comportamiento eléctrico de un inyector de inyección directa, pero antes quería mostrar un poco eso que hablamos de la presión de inyección en un vehículo de inyección directa. Para eso conectamos un escáner de diagnóstico que nos va a permitir hacer una lectura de valores reales de la presión de inyección, para después sí entrar directamente a lo que es el inyector. Voy a pedir la ayuda aquí, Ricardo. ¿Puedes encender el motor? Aquí en la pantalla vamos a poder ver, por un lado, el comportamiento del motor a nivel de la rotación. En este momento, 840 revoluciones por minuto. Y dos informaciones importantes relacionadas a la presión de combustible, a la alta presión de combustible. En este caso, el primer valor es la presión nominal. ¿Qué quiere decir la presión nominal? Es la presión teórica, lo que debería tener de acuerdo a lo que es el mapa de inyección de este vehículo en determinada condición de rotación,
temperatura y carga de motor. La presión nominal que está indicando es 39.7 bar, prácticamente 40 bar. Fíjense que 40 bar en ralentí, en la marcha lenta, ya es una presión considerable. Y la presión efectiva, ¿cuál es la diferencia? Esto es lo que realmente está midiendo el sensor de presión del riel. Esto es lo que el mapa de inyección está indicando que debería tener, y abajo la presión efectiva es lo que realmente tiene. Como ustedes pueden ver, no hay una gran diferencia entre la presión nominal y la presión efectiva. Eso quiere decir que la electrónica está consiguiendo controlar los valores programados en el mapa de inyección. Vamos a ver qué pasa si nosotros solicitamos más carga al motor. Ricardo, ¿tú puedes acelerar un poco el vehículo? Miren cómo va subiendo. 100 bar de presión, 108 bar de presión. Muy bien ahí, gracias. Primera diferencia entonces con un vehículo de inyección indirecta. La presión de inyección es variable, es modulada. Esa presión varía de acuerdo a la carga del motor, a la demanda que está colocando el chofer del vehículo, solicitando más o menos torque del motor. Esa presión varía. Pero bueno, el objetivo no era hablar de la presión, el objetivo era medir el comportamiento eléctrico de un inyector de inyección directa. Entonces les pido ahora, me acompañen, vamos a preparar el vehículo para esta medición. Muy bien, vamos a ver lo que tenemos aquí ahora para medir el inyector. Pero antes de llegar a la señal propiamente dicha, aquí contarles que lo importante es la forma que se hace el conexionado. Aquí utilizamos unas agujas que son específicas para hacer el contacto físico entre el conector eléctrico y el equipo de diagnóstico. Y siempre hay que buscar esa posición en donde aquel sello de goma que evita la entrada de humedad y malos contactos a los componentes, entrar entre el sello de goma y propiamente el conector eléctrico. Eso para que el vehículo no quede dañado después con un orificio en el cable, en la conexión eléctrica. ¿Ok? Aquí tenemos un equipo de diagnóstico que es un analizador de motores. Vamos a utilizar la función osciloscopio. Entonces vamos a medir la tensión y vamos a medir también el consumo eléctrico. Quiere decir que estamos utilizando una pinza amperimétrica para medir el consumo eléctrico del inyector y también una conexión para medir la tensión, o sea, el voltaje que vamos a medir en ese inyector. Vamos entonces a analizar esa señal, ese patrón de medida que tiene un inyector de inyección directa. Aquí en la pantalla, dos canales. Les comenté, aquí tienen en azul, el canal 1 está midiendo tensión y el canal 2 está midiendo el amperaje, el consumo de corriente. Entonces, miren la particularidad que tiene un inyector de inyección directa. Por ejemplo, los valores que estamos viendo aquí en azul de tensión están aproximadamente en unos 80 volts. ¿Por qué sucede eso? Si nosotros pensamos en los inyectores convencionales, vemos también a veces unos picos de tensión de 70 volts, hasta 80 puede llegar algún inyector convencional, pero es diferente a lo que sucede en la curva de un inyector de inyección directa. Porque en la inyección indirecta ese valor es una corriente inducida, es un fenómeno que sucede en una bobina, que en definitiva un inyector es una bobina, por lo tanto es una corriente inducida que va a presentarse totalmente diferente. Cuando el inyector es de inyección indirecta, este pico de tensión va a estar al final de todo este
esta señal al final. Aquí está el comienzo. ¿Por qué está el comienzo? Porque no es una corriente inducida, es una descarga capacitiva. Quiere decir que los inyectores de inyección directa realmente abren con esa tensión. Reciben una tensión de 80, 70, 90 volt, 100 volt, depende de cada vehículo, para abrir el inyector. Es una corriente enviada desde el módulo de inyección del vehículo. Entonces, recuerden siempre, es una tensión capacitiva, es una descarga capacitiva. Y en rojo, aquí la otra curva que nosotros vemos en rojo está representando el consumo de corriente. ¿Cuánto que está gastando ese inyector, consumiendo ese inyector? ¿Por qué? Es necesario un consumo eléctrico de esa bobina para poder levantar la aguja de su asiento. Y si ustedes prestan atención van a ver que tiene un pico de tensión en voltaje, como hablamos, pero también tiene un pico de consumo de corriente, que es la corriente necesaria para levantar a la aguja de su condición de reposo, y después ese pico, ese consumo de corriente cae. Todo eso es realizado por el módulo. Una corriente para abrir el inyector y otra corriente menor para mantener ese inyector abierto. Lo que nosotros vemos aquí, este tiempo hasta aquí, es nada más y nada menos que el tiempo de inyección. ¿Cuánto dura ese periodo el inyector energizado eléctricamente para abrir, para levantar a la aguja de su reposo? Esa es la forma que se hace un análisis de un inyector de inyección directa. Claro, ¿cómo sé si esto está bien? Hay una forma simple, bastante simple de saberlo. Aquí estamos midiendo solo un inyector. Podríamos colocar en la pantalla los 4 inyectores, comparar las señales eléctricas. De la misma forma, podríamos congelar esa imagen como una imagen de referencia para después compararla con una que tenemos dudas. Es así lo que teníamos para comentar en el programa de hoy de nuestros diálogos técnicos con ustedes, amigos de América Latina que nos acompañan en el Centro de Capacitación Técnica de Bosch. Hasta la próxima.